En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Simplemente antes de retomar el catecismo, simplemente queremos anotar en la lección de la epístola, que es de Daniel, que es bastante larga, sobre todo ese episodio de Susana que escuchábamos, simplemente recalcar esa tan hermosa respuesta de Susana a estos viejos malvados que querían llevarla al pecado, querían que consentiera con sus deseos. Las muy hermosas palabras que dijo. No más queremos repetirlas. Dice: suspiró Ana y dijo, después que ellos le dicen que peque o que si no, esto que vamos a hacer, dijo ella: angustias me cercan por doquier, porque si esto hago, si condesciendo con vosotros y peco, tengo la muerte segura. Primeramente la muerte, por supuesto, en el alma, por pecar, caer en pecado gravemente. Y también seguramente tendría en mente que en esa época, si hubiera hecho ese pecado y la descubren, lo hubieran lapidado, así que igual hubiera alcanzado la muerte incluso corporal y peor, la espiritual, que es la primera que ella tendría. Y si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Dice: si no peco con ustedes, si peco con ustedes, tengo la muerte segura. Si no condesciendo a vuestro deseo, igual no voy a escapar de ustedes. Pero mejor me es, sin hacerlo, caer en vuestras manos que pecar en la presencia del Señor. Muy, muy hermoso. No lo medite, lo que sería la santidad de esta mujer. ¿Cuántos otros vienen en otras circunstancias parecidas, en el sentido que es o pecar o hacer otra cosa y librarse tal vez de un problema? Preferimos pecar, ofender a Dios, librarnos del problema. Y ella no, ella prefería caer en las manos de esos viejos malvados, sabiendo que eso iba a ser la muerte, antes que pecar en la presencia del Señor, antes de cometer un pecado que sabía que mataría su alma y que la apartaría de Dios. Pero es muy hermoso dejarles ese pensamiento para meditarlo, porque cuántas veces no nos sabemos nosotros en situaciones en que uno dice: si peco me ahorro este problema, o escapo este problema, y desdichadamente muchas veces decimos: entonces peco, y evitamos el problema, porque preferimos eso a tener el problema y no pecar. Mejor me es, sin hacerlo, sin pecar, caer en vuestras manos. Sabía que eso significaba la muerte. O sea, Susana no era una boba, sabía que eso implicaba que ellos iban a hacer ese falso testimonio, que le iban a lapidar. Mejor me es caer en vuestras manos que pecar en la presencia del Señor. En todo caso, simplemente ese pequeño pensamiento respecto a la lección de la epístola. Y ahora sí retomamos el catecismo de San Pío X. Estamos en la pregunta 965, que dice así: ¿cuántos son los pecados contra el Espíritu Santo? Los pecados contra el Espíritu Santo son 6, tradicionalmente, que se nombran, si bien no es exhaustivo, ya diremos un poco más. Primero, la desesperación de salvarse, pecado de Judas, pecado de Caín, de esperar alcanzar la salvación. Segundo, la presunción de salvarse sin merecimientos o sin obras. Pero los protestantes, la fe sin obras, no importa los pecados que tengan, piensan que nomás por decir tengo fe, y en realidad no es una verdadera fe, es un puro sentimiento religioso, ya me salvo. Y no, eso es un pecado contra el Espíritu Santo. O si ser protestante, si uno piensa que no necesita arrepentirse, y que uno por sí mismo, porque uno es bueno, qué sé yo, se va a salvar. Presunción de salvarse sin obras, es un pecado contra el Espíritu Santo. Tercero, y esto es muy satánico, la impugnación de la verdad conocida. Y esto es típico ¿de qué? De la masonería. De hecho, la masonería estudia la verdad, la religión católica, para mejor atacar y buscar su destrucción. Es algo muy satánico, la impugnación de la verdad conocida. Uno de los pecados que cometieron, de hecho, los fariseos, que escuchábamos en el domingo pasado, tercero de Cuaresma. Nuestro Señor libera a un poseso, un endemoniado, alguien que tenía un demonio mudo y ciego, lo hacía mudo y ciego. Ven el milagro, el prodigio, y ¿qué hacían los fariseos viendo esa verdad, el milagro? Por virtud de Beelzebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Y de hecho en ese evangelio, ahí dice nuestro Señor sobre el pecado contra el Espíritu Santo, San Mateo, porque los fariseos estaban cayendo en ese pecado, impugnar la verdad conocida. Veían el milagro y lo impugnaron. Cuarto, pecado contra el Espíritu Santo, la envidia o pesar de la gracia ajena, también algo muy farisaico.
muy pero muy farisaico. Los fariseos les molestaba ver que la verdad del Evangelio, la gracia, pasara a los gentiles, a los paganos, a los no judíos. Un pecado muy farisaico y por supuesto abominable. El pecado de la envidia, en especial cuando se refiere al bien espiritual del prójimo. Cuando es de los bienes materiales ya feo, pero es mucho más grave cuando uno tiene envidia de que el otro esté bien ante Dios, que esté creciendo espiritualmente, que esté mejor ante Dios que yo. Un pecado execrable. Quinto, la obstinación en los pecados. Uno se aferra a un pecado y no lo quiere dejar. Por ejemplo, a fulanita. ¿Cuántos no estarán tal vez en esa situación? Adulterio, una persona con la sangre que no deben estar y no me importa. Yo la prefiero a ella antes que a Dios, en definitiva, porque esa es la lección. Prefieren la criatura al Creador. Al revés de Susana que veíamos, que prefería caer en las manos de esos viejos perversos que pecar en la presencia del Señor. La obstinación en los pecados, no querer dejarlos. Y sexto, la impenitencia final, es decir, que uno muera sin querer arrepentirse. Es algo espantoso y algo que por desgracia ocurre. Que haya gente que muere, te traemos un sacerdote, no quiere, ni se arrepiente, no se quieren arrepentir, no quieren pedir perdón a Dios, no quieren confesarse, no quieren recibir los sacramentos y mueren así, impenitencia final. Un caso tremendo, terrible. La siguiente pregunta, 966. ¿Por qué estos pecados se dice que son en particular contra el Espíritu Santo? Estos pecados se dice que son en particular contra el Espíritu Santo porque se cometen por pura malicia, la cual es contraria a la bondad que se atribuye al Espíritu Santo. Y de hecho, la esencia de estos pecados, recién decíamos que se nombran siempre clásicamente esos 6 pecados contra el Espíritu Santo que decíamos, en verdad pueden ser más. ¿Qué es lo esencial en lo que se llama el pecado contra el Espíritu Santo? La mala disposición del que comete el pecado. En el sentido de que el que comete ese pecado no se quiere arrepentir, no quiere el perdón, no lo quiere buscar. El que se espera salvarse, por ejemplo, no busca el perdón, precisamente está desesperando alcanzar el perdón, no lo busca, simplemente desespera. El que presume salvarse sin obras, sin merecimiento, es lo mismo, él no busca, pero no lo necesita, si él ya es salvo por sí mismo. Entonces no puede alcanzar el perdón si no lo busca. La obstinación en los pecados ni se diga. No obstino en un pecado, claro que no puedo obtener el perdón, porque es indispensable para alcanzar el perdón el arrepentimiento, el cambio de vida, la conversión, que yo repudie y deje sus pecados. La impenitencia final ni se diga. Si alguien tiene impenitencia final, muere sin querer arrepentirse, por supuesto que está todo allí en esa mala disposición del ánimo. No quiere arrepentirse y por eso se dice en el Evangelio de nuestro Señor, dice, el pecado contra el Espíritu Santo, o la blasfemia, dice, con el Espíritu Santo, no será perdonada en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Por eso, porque el que peca contra el Espíritu Santo no quiere el perdón, no se quiere arrepentir, y por eso no puede ser perdonado, porque es condición indispensable para adquirir el perdón, el arrepentimiento, la conversión. Por supuesto que si alguien que estuviera en algún pecado contra el Espíritu Santo, cualquiera que fuese de estos 6 o algún otro, que cumpla con esa condición que decimos que uno no quiere el perdón, esa mala disposición del ánimo, si ese tal cambia en eso, es decir, ya quiere el perdón, si se quiere arrepentir, si quiere dejar su pecado, etc., entonces ahí sí puede alcanzar el perdón. Aquí la cuestión, digamos, complicada es que se suele decir que los que están en ese pecado contra el Espíritu Santo, que se conviertan, sería un milagro tan grande como que Dios resucitara un muerto en el orden natural. Entonces siempre es complicado. Por supuesto que no es imposible la gracia de Dios. Si Dios quiere convertir a esa alma y le da su gracia, la convierte. Pero, como decimos, sería el equivalente a que un muerto en el orden natural resucitara. Entonces por eso también esas palabras tan graves y hasta que dan miedo. No será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Dice nuestro Señor hablando del pecado o blasfemia contra el Espíritu Santo. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, 967. ¿Cuáles son los pecados que se dicen clamar al cielo? Además de los pecados contra el Espíritu Santo y otros que se dicen que claman al cielo. ¿Cuáles son? Dice el Catecismo, los pecados que se dicen clamar al cielo son 4. Primero, el homicidio voluntario. Segundo, el pecado impuro contra el orden de la naturaleza.
la homosexualidad. Tercero, la opresión del pobre. Cuarto, la defraudación o retención injusta del jornal del trabajador. Estos son los 4 pecados que se suelen clásicamente decir que claman al cielo. Sin embargo, ya vamos a decir, ya pueden ser más. La siguiente pregunta, 968, ¿por qué se dice que estos pecados claman al cielo? Porque ese, podemos decir, título tan particular, pecados que claman al cielo. Dícese que estos pecados claman al cielo porque lo dice el Espíritu Santo. De hecho, está en la Sagrada Escritura. Allí en el Génesis, cuando Caín mata a Abel, su hermano, homicidio voluntario, nuestro Señor, cuando viene a reprenderlo, le dice: la voz de tu hermano, la voz de la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Le dice Dios: clama a mí esa sangre que derramaste. También respecto a Sodoma y Gomorra, dice la Sagrada Escritura, Dios dice: el clamor de Sodoma y Gomorra ha crecido mucho. Es decir, ese clamor subió a Dios de sus pecados gravísimos. Y también, en otra palabra de la Escritura, dice: no maltratarás al extranjero, ni lo oprimirás. De lo contrario, ellos clamarían a mí, y oiré sus clamores. Va a escuchar la injusticia que le hacen y va a tomar cartas en el asunto de Dios, que es protector, por supuesto, de los oprimidos y los desvalidos. Por eso también se llaman pecados contra el Espíritu Santo, porque están en la Sagrada Escritura. Y continúa diciendo el Catecismo: y porque su iniquidad es tan grave y manifiesta que provoca a Dios a castigarlos con los más severos castigos. Y la razón principal de esto, suelen notar los autores, es porque son, digamos, estos pecados que se suelen nombrar que claman al cielo, guardan una especial malicia contra el orden social. Si uno lo piensa, el homicidio voluntario, si empieza a haber homicidios por todos lados, se vuelve un caos la sociedad, el orden, la paz, el miedo que eso engendra. Cuando hay mucha violencia, no hay de salir, no es que me maten, y uno no está seguro. También el pecado impuro contra el orden de la naturaleza, la homosexualidad, va contra el orden social. ¿En qué sentido? En el sentido de que va contra el bien de la propagación de la sociedad, porque evidentemente que cae en esas prácticas no puede haber nada de propagación ni procreación, porque es antinatural, es contra la naturaleza. Entonces, ese sentido va contra el orden social. Una sociedad en que todos cayeran en eso, evidentemente que no va a prolongarse en la posteridad. Y ni hablar la opresión del pobre y la defraudación o retención injusta del jornal del trabajador, lo que sería socialmente ese caos. Y cuando se dice opresión del pobre, lo que se entiende es no que uno falte a sus deberes de caridad para los necesitados, en lo cual habría un pecado, sino uno claramente puede y omite esas buenas obras, sino que se refiere al hecho de que uno haga injusticia, que uno, por tener poder, dinero, aproveche y abuse de eso y oprima a los más desvalidos, precisamente porque no pueden defenderse, porque no pueden hacer nada. Y eso, claro, es un pecado que ante Dios es terrible y clama hacia Él. Y Dios castiga eso severamente. Y también, como decimos, retener el jornal injustamente del trabajador, un pecado, y no nomás que uno lo retenga, sino que también ahí entraría esos salarios míseros que muchas veces se dan hoy en día, pudiendo darse más. Evidentemente que si alguien no tiene para dar más, un mejor salario, dará lo que pueda, pero si yo tengo, no sé, pongamos mi empresa, yo soy capaz de pagar mejor a mis trabajadores, de darles más que el salario mínimo que apenas es para sobrevivir, yo tengo que pagarles más, para que puedan vivir dignamente, porque mi deber ante Dios no es nomás darles para que no te mueras de hambre, no, claro que no, para que vivan dignamente. Entonces, claro que eso también clama ante Dios, que uno con esa conciencia, digamos, y malicia, porque lo hago ¿por qué? Por avaricia, para tener más para mí, evidentemente, y no les doy un mejor salario pudiendo. Entonces, claro que eso entra allí también, en ese pecado que clama contra el Espíritu Santo, y eso de hecho provoca a Dios a castigarlos con terribles castigos. No más pensar Sodoma y Gomorra, como hizo llover fuego del cielo y destruyó esas ciudades y otras que eran ahí circunvencinas. Destruyó un montón de ciudades debido a ese nefando pecado, la homosexualidad. Y tal vez uno piensa, capaz y muchos los males que padece la humanidad, que ha padecido, fueran precisamente castigos de Dios por este tipo de pecados: los homicidios, la homosexualidad, la opresión, la defraudación del salario justo. ¿Cuántos males no padece la sociedad? Y bien puede que sean castigos de Dios, castigos que Dios manda porque los pecados son graves y claman a Él y Él los castiga
dice el catecismo, con los más severos castigos. En todo caso, dejamos allí, Dios mediante. La semana que viene seguiremos viendo qué más nos enseña el catecismo. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.